a la Feria Virtual de Empleo Verde. Tengo el agrado ahora de presentar a Eugenia Escofienza, que tiene un temón preparado, que la verdad estoy yo ansiosa para escucharla y para tomar nota de lo que viene para compartir. Ella es de la Fundación Cultura de Trabajo y va a hablar de las trayectorias laborales de las personas en extrema vulnerabilidad urbana y diagnóstico de base hacia el trabajo decente. Así que bueno, Euge, te vamos a dejar el tiempo totalmente libre para que compartas y discutas este tema. Súper Bueno, bienvenido. muchas gracias, Joana. ¿Y se me escucha bien? ¿Y se ve la pantalla? Yo te escucho bárbaro y chequeo lo de la pantalla. Yo veo la pantalla, sí. Bueno, muy bien, entonces comenzamos, si les parece. Buenas tardes a todos y gracias por estar presentes, acompañándonos. La idea de este espacio es poder contarles un poquito acerca de la fundación nuestra y en particular cuál es el diagnóstico de las personas con las que trabajamos en términos de materia de empleo, para poder conocer un poquito más las posibilidades de inserción laboral y para poder conocer el mundo de aquellas personas en situación de extrema vulnerabilidad, pero desde una perspectiva más activa, teniendo el foco en lo que es el mercado de trabajo. La presentación se va a organizar de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a comentar un poquito de quiénes hablamos cuando hablamos de nuestra población objetivo en la Fundación Cultura de Trabajo, cómo llegan a esta situación, es decir, cómo llegan a la situación de extrema vulnerabilidad, cuáles suelen ser sus trayectorias laborales, las barreras que enfrentan frente a la inclusión laboral, cuál es la estructura de la Fundación Cultura de Trabajo para poder dar respuesta a estas barreras, el lugar que ocupa el trabajo decente en este esquema, desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo, y un poquito trabajando en términos más propositivos, y dado que la temática que nos convoca en este espacio son los empleos verdes, bueno, tratar de conocer un poquito más en qué potencialidad de inserción pudiera haber en términos de desarrollo productivo, de generación de nuevos trabajos. Cuando uno habla de la población objetivo, nos estamos refiriendo a mujeres y varones de entre 18 y 65 años de edad, y la población con la que trabajamos nosotros, el umbral de acceso que buscamos llegar, lo da generalmente su situación habitacional. Entonces son personas que asisten a comedores o merenderos, porque están en situación de extrema vulnerabilidad para poder alimentarse, pero que también generalmente habitan en hogares de tránsito, pernoctan en paradores nocturnos, o se encuentran directamente en situación de calle, o en una forma intermitente entre estos dispositivos y la situación de calle, ¿sí? Cuando uno analiza la población, y este es un estudio que hicimos en base a aproximadamente 1.300 casos, que son los que forman parte de la base de datos de la Fundación Cultura de Trabajo, primero es interesante, antes de adentrarnos un poco en la dinámica de trabajo que nosotros llevamos a cabo, poder conocer cuáles son las características de esta población. Entonces, por una parte tenemos, en términos de grupo de edad, una parte importante de la población que se concentra en mayores de 35 años, que si bien aquellos entre 18 y 34 años conforman un universo interesante, lo cierto es que más de la mitad de las personas que se acercan a la Fundación en búsqueda de empleo, que están en estas condiciones que estábamos mencionando recientemente, son personas adultas de más de 35 años. El promedio de edad nos da unos 39 años. Repito, la muestra de la que estamos trabajando es de 1.300 personas que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y entre el primero, segundo y tercer cordón del AMBA, y teniendo en cuenta que muchos de ellos suelen ser migrantes, bueno, en términos internacionales, pero también a veces migrantes locales, muchas veces vienen de otras provincias. Cuando se analiza el nivel educativo, podemos ver en el gráfico que el grupo importante tiene secundario completo, e inclusive hasta terciario universitario completo, pero también una proporción muy importante de la población tiene hasta secundario incompleto, con lo cual el nivel de calificaciones y en términos de formación de este segmento que estamos trabajando nosotros es bajo, con lo cual la posibilidad de inserción generalmente es vinculada a oficios y oficios de baja calificación. El lugar de la formación y de la formación profesional es estratégico en materia de empleo para esta población, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante.
Finalmente, tratando de desterrar algunos de los principales preceptos que uno suele tener en relación a esta población, el 96% no tiene antecedentes penales. Este es un dato interesante también porque incide en forma determinante al momento de poder buscar incorporarse al mercado de trabajo. Ahora nos vamos a centrar en cómo llega en términos generales a esta situación de extrema vulnerabilidad el grueso de las personas con las que trabajamos. El factor primordial es que han perdido las redes de contención, ¿sí? Yo lo que hice para esta presentación, a diferencia de otras muchas, tenía ganas de traerles casos, porque creo que es una forma de acercar la realidad y ponerle nombre y apellido. Entonces van a ver que a lo largo de la presentación se van a encontrar con casos de distintos participantes, nosotros les llamamos participantes, y no beneficiarios, porque lo cierto es que son personas activas, que están buscando activamente un empleo, entonces la palabra beneficiarios detenta un poco el significado de pasividad, que no es la realidad con la que trabajamos nosotros. Entonces una de las personas en una ocasión comentaba que este testimonio breve que pusimos acá, hasta iría a limpiar baños para aunque sea poder invitar a tomar un café a un hijo y no estar esperando por no tener un peso. ¿Qué es lo que buscamos demostrar? Que lo recuerdo patente, el día que hice la entrevista a esta persona, para conocer su trayectoria ocupacional y demás características, las redes de contención, cuando uno vive en un hogar, en un parador de tránsito, mismo en situación de calle, muchas veces son autolimitantes, es decir, las mismas personas tratan de alejarse de sus familias porque no, por la vergüenza o por, pasa muchísimo con los hijos, para no, como no se los puede invitar a tomar un café o a un almuerzo o en términos monetarios no pueden disponer de lo mínimo para ofrecer a sus familias, suele suceder que van quebrantando sus lazos familiares y también, bueno, de amistades y demás. Y también hay una proporción de la población con la que trabajamos que son migrantes. En la mayoría de los casos, los motivos que los llevaron a la situación de calle giran en torno a 4 circunstancias principales, muchas de las cuales son incluyentes, se pueden dar más de una a la vez. La imposibilidad de sustentar un alquiler o pérdida de hogar si lo habían adquirido mediante crédito, los conflictos conyugales o familiares que los han obligado a dejar su casa, enfermedades que los llevaron a perder su empleo, las posibilidades de obtener ingresos alternativos, adicciones que los llevaron a perder su empleo o las posibilidades de obtener ingresos alternativos. Ahora vamos a centrarnos, ahí les muestro, ahí la muestra era de 1.100 casos, perdón, 1.133 casos. Vamos a tratar de adentrarnos un poquito más en el caso, por ejemplo, de las enfermedades, para poder poner un poquito, como les decía, nombre y apellido a las situaciones que solemos estudiar desde el mercado de trabajo, pero que en términos concretos se plasman en realidades que es interesante poder personificar la realidad. Por una parte, el ciclo de las enfermedades laborales. Acá tenemos el caso de Erasmo Ramírez, él es costurero, boliviano, tiene 47 años, habita en un lugar de tránsito, y en la entrevista, una de las características que salía, que estas historias que nosotros traemos, la verdad es que las trabajamos en equipo con la cofundadora de la fundación, que es Alexandra Carballo, y con las chicas que forman parte de nuestro equipo que hacen entrevistas, Pamela, Alejandra, Ana, somos todo un equipo que vamos recabando distintas historias, pero estos son casos significativos que ejemplifican la realidad de muchos otros, ¿sí? Entonces, en este caso traemos la historia de Erasmo, que él, por tener una deuda en una mutual, por comprar un pasaje para viajar a Bolivia, porque había fallecido su hija, justamente asumió una deuda. Una persona con excelente presencia y actitud, y se acercó a la fundación en búsqueda de empleo. Sin embargo, acá lo que se da es este tipo de características. La persona había trabajado siempre de costurera, ¿sí? Y ese trabajo requiere de mucha visión y mucha precisión. Como saben ustedes, tienen la máquina de coser y hay que estar ahí muy cerquita de la tela y de las costuras. Pero no estaba buscando trabajo de costurero porque como se había degradado su visión por su trabajo desde ya informal, una trayectoria preponderantemente informal, no podía trabajar de costurero principal, entonces estaba buscando de ayudante costurero, mismo tenía un empleo, pero buscaba, estaba subocupado y buscaba un empleo más para poder cumplir con esta deuda que tenía y para poder acceder a las condiciones mínimas de subsistencia.
Entonces, acá es uno de los casos en los cuales las enfermedades laborales limitan a su vez la reincorporación laboral de las personas. Como estos casos tenemos un montón, muchas veces ligados a la construcción, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro de los focos en los que quería hacer hincapié era en la cuestión de la vivienda, ¿sí? Son personas que muchas veces la imposibilidad de poder acceder a un alquiler hace que terminen en esta situación de extrema precariedad. Y acá les traje, yo no sé si se puede ver, Joana me confirmarás, les traje una pequeña entrevista con el caso de Agustín, que él es electricista, tiene 37 años, habita en un parador nocturno, y acá un breve punteo de lo que le sucedió. Le robaron las herramientas en el parador en el que estaba viviendo, eso le imposibilitó trabajar de su oficio, y no puede pagar el monotributo para facturar sus servicios, porque no puede asumir un gasto, por más que sea muy mínimo, de manera mensual. Yo acá les traje un videíto, que también está subido a YouTube, pero no sé si se va a escuchar el audio. Vos, Joana, si podés, me podrás confirmar, a ver si se escucha. Dale, yo te confirmo si se escucha, dale. Dale. Y si no lo paramos y vemos cómo lo configuramos, dale, si no nos perdemos el audio. Bueno. Está cargando. Es un testimonio breve de unos minutos, pero también permite poner nombre y apellido en una situación concreta vinculada a lo habitacional. Sí. Recordá que tenés que poner compartir audio desde la PC o desde lo que tengas como para que se escuche bien. No es el micrófono del Zoom, sino compartir el audio. Ah, bueno. A ver, ahora no está cargando, está como muy lento. Bueno, no importa, mientras carga, igual yo voy avanzando en la presentación para no frenarnos. Es el caso de Agustín, en el que, como les decía, es cuentapropista, obviamente no profesional, habita en un parador, pero la imposibilidad de tener herramientas también le limita la posibilidad de poder acceder a nuevas changas y a nuevos trabajos. Entonces, nuevamente, lo que nosotros analizamos muchas veces en la teoría, o la posibilidad de pagar el monotributo social, se ve en términos concretos en la realidad de casos como el de Agustín. Bueno, yo voy a dejar cargando mientras avanzo con el resto de la presentación. En términos de las trayectorias laborales, podemos ver que suelen ser las dinámicas en las que se intercalan situaciones de informalidad, desempleo y desaliento. A ver, ¿ahí se escucha? ¿Ahí se está escuchando el audio del video? No, no se escucha. ¿No? ¿Ahí? ¿Tampoco? No. Bueno, no importa, avanzamos entonces sin... Es una lástima porque hay un par de testimonios que también quería probar, pero ¿me querés ayudar? Sí. ¿Deberías dejar de compartir lo que estás Sí. compartiendo? Volver a compartir. Ah, ok. Bueno, a ver, ahora voy a probar con otro videito que por ahí va a funcionar mejor. Esta vez después les paso el link para que puedan acceder más fácil. Porque total está subido en YouTube. Avanzo entonces un poquito desde donde me había quedado, analizando las trayectorias laborales. Entonces, como decíamos, lo que suele suceder es que el grueso de las personas, obviamente, en términos de sexo, se dedican a ser personal de servicio doméstico, primordialmente. En el caso de varones muchas veces son personal de maestranza. Estas son las experiencias ocupacionales más importantes, igual tengamos en cuenta que es población que suele tener más de un oficio principal. Administrativos, ven trabajos de ventas, de cajeros, construcción, atención al cliente, recepcionista, cuidado de personas, cuidado de niños, cuidado de ancianos. Este va a ser un foco muy importante en términos de políticas públicas, sobre todo este año. Ayudantes de cocina, bachero, muchos oficios vinculados a lo gastronómico, operarios fabriles, personal de vigilancia y seguridad, y mozo y camarero nuevamente vinculado a la gastronomía.
Yo voy avanzando en la presentación, como habíamos quedado con Joana, después todas las consultas que puedan llegar a tener, obviamente al final de la presentación dejamos un espacio para que puedan compartirlas, y si quieren que profundice en alguno de estos aspectos, lo charlamos. La dinámica, como les comentaba, de informalidad pasa muchas veces al desempleo, porque bueno, lo vemos sobre todo en este contexto de COVID, pero los trabajos de changas temporales, o en el caso, por ejemplo, del servicio doméstico de 2 o 3 veces por semana, hacen que existan segmentos de tiempos en los cuales las personas pasan a estar desocupadas, y cuando el desempleo se torna extenso en el tiempo, pasa a ser desaliento, ¿sí? Es decir, personas que no buscan empleo porque consideran que no lo van a encontrar, o llevan mucho tiempo buscando trabajo, o porque no tienen los medios para poder costear la búsqueda de empleo, ya sea viáticos o crédito en el celular. En este contexto me parecía interesante, justo con los datos que salieron ayer del INDEC, hacer un poquito de mención del contexto particular del COVID. No sé si ven que ahí les puse el simbolito de COVID que estamos viendo por todas partes, básicamente, para analizar un poquito lo que estaba pasando. A ver, los datos de este trimestre nos están indicando que, obviamente, subió el desempleo de un 10,4 a un 13%, eso no es novedad. Tengamos en cuenta que estos indicadores, ya la suba de un punto es sumamente significativa, con lo cual la suma de casi 3 puntos es bastante. Pero en el caso de la informalidad se da una situación muy particular. Los que estudiamos mercado de trabajo sabemos que nos ponemos contentos si la informalidad baja, y pasó de 35,8 a 23,8%. Ahora bien, cuando uno analiza este dato de lo que estuvo pasando este trimestre, dice, bueno, ¿qué está pasando? Se perdieron muchos empleos que no eran registrados. Entonces, ¿qué pasa? Inactivo porque no pueden buscar. O sea, las personas perdieron las changas, los trabajos informales, y no pudieron salir a buscar empleo. Eso aumentó la tasa de registro. ¿Por qué? Porque los que mantuvieron principalmente sus puestos de trabajo son los asalariados registrados. Entonces, se da una situación en la que los trabajadores informales y la precarización del mercado de trabajo, sobre todo en estos segmentos, sufren más, obviamente, pero paradójicamente uno ve que la tasa de informalidad desciende, pero desciende porque el denominador justamente es otro, es más fuerte en términos de asalariados registrados, ¿sí? Me parecía interesante mencionarlo porque, bueno, estamos en este contexto así muy particular. Para analizar un poquito las barreras que enfrentan esta población frente a la inclusión laboral, les traje algunos de los casos más comunes, pero que no está de más analizar y que tienen que ver con, por una parte, poder conocer la vacante, que es el trabajo fuerte que hace la fundación, porque algo que a uno le podría parecer muy simple, me meto en internet y busco en distintos buscadores o plataformas las posibilidades de trabajo, o sobre todo mediante las redes de contacto. Todos sabemos que en nuestros lugares de trabajo se ofertan vacantes en términos familiares, en términos de amistades, en términos de conocidos, muchas veces es en Argentina, en Latinoamérica en general, pero en el mundo, también en los países más desarrollados, la búsqueda, el mecanismo por excelencia de búsqueda de empleo es el de los contactos y los referidos. Las herramientas, no contar con las herramientas, como le mostraba en el caso de Agustín, que le robaron, es algo típico, uno se encuentra que creo que en el 95% de las personas que pasaron por situación de calle, en algún momento les robaron o los documentos o las herramientas o lo que fuera, y eso les imposibilitaba la reinserción laboral. La posibilidad de tener un teléfono de contacto, de la muestra que analizamos de 1.133 personas, el 13% no tiene acceso a un teléfono celular, fijo, móvil propio ni de conocidos. El dinero para viajar, la carga de la SUBE, esto bueno, estamos hablando en un contexto, analizaremos post-pandemia o pre-pandemia, que es lo que pasaba. Y la vestimenta, bueno, la forma de presentarse y demás, que también es uno de los focos que hacemos en la fundación. Yo acá les traje unos videitos que están incorporados en la presentación, así que tal vez se escuchan. Si no se escuchan, veo a ver si puedo lograr la forma de ver que se escuchan. ¿Se escucha? No, yo no recibo audio. No. Algo se escucha. Ah, sí, ¿se escuchaba? A ver, avanzo a ver. Sí, algo se escuchó. Que dejes avanzar. Excelente.
Dale, 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 bárbaro. Bueno, este es el caso de Jorge, para que escuchen un poquito su historia. Eugenia, a ver si te puedo ayudar. ¿Nos escucha? No se escucha. Te pido que dejes de compartir y te oriento para que puedas compartir el audio. Muy bien. Un segundito. Ahí está. Ahora volvemos a compartir cuando te abre el cuadro de diálogo. Sí. Pones abajo a tu izquierda. Listo, perfecto. Compartir sonido de la computadora. ¿Eso era? Digamos ahora. Probemos. Siempre fui. ¿Ahí? ¿Se escuchaba? Está perfecto. Sí, se escucha. Independiente, autónomo. Hace más o menos un año que vine. La situación, ¿viste? La carencia me llevó a estar alojado en un hogar. Bueno, y digamos, los profesionales que están a cargo, que hay psicólogos, asistentes sociales y demás, también te hacen entrevistas y vos le planteas la necesidad que tenés de buscar un trabajo y ellos me recomendaron que me presentara aquí. Ellos tienen un vínculo, que son buena gente, un trabajo, una clienta. Esa clienta quedó conforme y a su vez le pasó el teléfono a una amiga, y después le pasó a una compañera de trabajo y así se fue haciendo la cadena. Todas quedaron conformes. A una le dice electricidad, a otra le dice plomería, a otra le dice una reparación de un calefactor. Y bueno, aparte que lo que tengo... no sé, malo o bueno, es que no se cobra. Ay, perdón, se me fue. Ya tenía función de compartir pantalla. Sigamos. Se fue solo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, se ve que se bajó un poquito la conexión y se cerró automáticamente. Ahí estoy compartiendo nuevamente. No los voy a hacer escuchar de vuelta todo el testimonio, pero los voy a adelantar. Yo vengo laburando así y en el verano laburé bien con los aire acondicionados. Soy muy emprendedor, aplicado, meticuloso en lo que hago, prolijo. Carpintería, electricidad, carpintería metálica, carpintería de aluminio, madera. Se corta vidrio. Nuevamente se fue, ¿no? ¿Hola? Sí, se fue. Se va el video. Bueno, avanzo con la presentación, ahí estoy tratando de lograr una conectividad un poquito más veloz. Y vuelvo.
Sí, puede ser de la conectividad. Vuelvo. Les pido mil disculpas por estos temas de conexión, ahí no nos exceden, mucho no puedo hacer. No, está bien, está bien. Igual va saliendo bárbaro, ¿ok? Va saliendo bárbaro. Lo único que se cortó un poquito al final, pero venía súper bien. Se venía escuchando bien el video. A ver, podemos probar una vez más y si no, después ya, bueno, cancelamos el tema de los videos. ¿Este es el primer video que querías compartir o que volviste? No, el primero lo dejé, después les paso el link de YouTube. Pero estos sí son videos nuestros que no están colgados en YouTube. Algo interesante, bueno, ahora están viendo de vuelta mi pantalla, es que Jorge mencionaba, que esa parte me parece que no se llegó a escuchar, que él no sabía cobrar. Entonces esa es otra característica interesante de diagnóstico de esta población que nosotros estamos analizando, porque cuando se trata de cuentapropismo, y tengamos en cuenta que del total de empleo no asalariado, según los datos que salieron ayer, el 80 y pico % son cuenta propia. Tenemos creo que un 3% de patrones y bueno, y después trabajadores familiares. Toda esta masa que compone del total de ocupados, también según los datos de ayer, más o menos un 23%, muchas veces al ser cuentapropista no profesionales, estar mucho tiempo fuera del mercado de trabajo, no saben cobrar. Entonces, si yo tengo que ir a hacer un arreglo de electricidad, cambiar un cuerito de plomería, hacer un empleo de servicio doméstico, por una mudanza, por ejemplo, o de 2 o 3 veces por semana, se encuentran mucho, nosotros tratamos de asesorarlos siempre, en esto de que sepan cobrar, en cuáles son los salarios de referencia, en términos de servicio doméstico sucede muchísimo, ahora hay personas que por ahí no saben si, todos sabemos que el piso salarial cuál es, estaba en 250 pesos, pero hay personas que por ahí empiezan a trabajar después de muchísimo tiempo y piensan que la hora tal vez se paga 50 pesos, por dar un ejemplo. Y esto también es negativo, porque cuando uno va a buscar trabajo, el empleador se encuentra con esta situación y dice, bueno, la persona está alejada del mercado de trabajo desde hace mucho tiempo, entonces desconfían y eso restringe al mismo tiempo la posibilidad de inserción laboral o de dar una oportunidad de empleo. Sabemos que el tiempo de ocupación, es decir, el tiempo por la oposición, el tiempo de desempleo, es un factor que atenta mucho contra la reincorporación laboral. Entonces, ahí estamos nosotros desde la Fundación tratando de dar avales, de potenciar que más empleadores puedan dar oportunidades de trabajo a esta población, por más que lleven extensos periodos de desempleo o que puedan acarrearlos. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un video de Mayra, que también comenta algunas problemáticas que nos permiten conocer un poquito más de cuáles son estas barreras de acceso en términos de empleo. A ver si se ve bien y se escucha. Las que les mandan mensaje continuamente. Para saber si avanzó o no. Sí, se escucha. Genial. Se escucha en la esquina de Bolívar y Venezuela porque hay una red de Wi-Fi. Entonces se conectan en ese momento para preguntar o mandar un currículum. Los celulares que tienen, la mayoría va a decir, bueno, tienen celulares. Son celulares del año 2000 casi. No tienen, hay posibilidades. A veces hay chicas que venden prendas para poder hacer las fotocopias de los currículums y eso quizás el empleador no sabe cómo uno llega. Hay chicas que se prestan la ropa, un día va una entrevista con una ropa y se la prestan al otro día a la otra, igual que los zapatos, el maquillaje o tener un perfume, algo tan pequeño quizás para otro que es insignificante. Ellas están todas, el día que fuimos, la primera entrevista de Cultura, prestarnos un toquecito de perfume, una pintura o a ver quién entraba qué zapato para que llegar con una buena presencia, porque lo que más quieren es salir de un hogar, de un parador y mantener bien a los hijos. Y muchas chicas han caído por situaciones de violencia o de otro motivo, han caído en un parador o un hogar, pero no son personas que no tengan estudio o una cultura. Yo no soy una persona que ha estado, no tengo ningún tipo de vicio, tampoco sufro de violencia de género. Mi situación económica fue la que nos llevó a todo esto, pero tengo una cultura, tengo estudios,
he trabajado y creo que todo eso te va formando y va formando un carácter y todo, y hace que también que personas como ustedes también quieran ayudar. Pero a veces somos como un carbón, y viene gente como ustedes, nos pule y otras personas pueden ver que podemos ser un diamante o algo, o sea, y volver a ser... a reinsertarnos, porque para nosotros la verdad que con la edad que tenemos, que no somos grandes ni, ya es muy difícil conseguir un buen trabajo. Y bueno, con el tema de mi esposo es como que ahora estamos soñando a que van a venir cosas mejores. Bueno, ese era el testimonio de Mayra, y recababa un montón de temáticas y de umbrales que están invisibilizados a la hora de buscar empleo, pero que es interesante traer a colación. Y otra de las cuestiones también que solía pasar, nosotros cuando empezamos con el programa de cultura de trabajo, nos dábamos cuenta que en las entrevistas de trabajo, nosotros tenemos las entrevistas de admisión para conocer a las personas, sus trayectorias laborales y después lograr su reinserción o intentar que tengan entrevistas de trabajo, y nos pasaba que en algunas entrevistas de trabajo las personas llegaban muy tarde o muy temprano, ambas cosas mal vistas por el empleador. Siempre hay que tratar de tener mucho cuidado y cuidar mucho al empleador, sobre todo en estas vacantes de baja calificación, porque la oferta de trabajo es mucha. Entonces nos encontrábamos que lo que sucedía era que al no poder pagar el viático, iban caminando, pero esto sucede en la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, en el interior también, entonces tal vez estar caminando 50 cuadras hace que uno llegue tarde o llegue muy temprano, transpirado, desmejorado, con un montón de condiciones que hace que, como es nuestro eslogan de alguna forma, no se puedan lograr la real igualdad de condiciones frente al acceso al empleo. Entonces tratamos de empujar mucho para que se logre esa igualdad en la medida que podemos desde nuestro lugar, y que las personas que están en estas condiciones puedan acceder a puestos de trabajo un poquito acercándose a esa igualdad de oportunidades de alguien que no sufre carencias económicas. Avanzo un poquito más en la presentación. Y ahora me gustaba un poquito, y también a pedido de la organización de Asiltra, adentrarnos un poquito en lo que es el trabajo decente y cuál es el vínculo con esta situación que nosotros estamos analizando. Igual creo que ya no me está quedando mucho tiempo, porque quiero que haya lugar y espacio para las preguntas. Pero una de las características más típicas del trabajo decente que acuña la Organización Internacional del Trabajo y que nos apropiamos todos, hacen cuenta de que son trabajos que deben ser productivos, en condiciones de libertad, igualdad, seguridad, dignidad. Y acá la situación de la informalidad o del no registro laboral cobra un papel preponderante. También por eso les traje ahora un caso de éxito en la inserción laboral, pero me gusta el hincapié que hace en este caso este trabajador en la condición particular de registro laboral. Hola gente de Cultura y Trabajo, bueno, grabo este video para contarles, estoy muy contento por el trabajo, mi objetivo era laborar en blanco, así que ya lo conseguí, si no fuera por ustedes, la verdad estoy muy agradecido. Y con mi familia, está muy contenta con mi familia, y aparte soy el primero que labura en blanco, así que estoy muy contento y mi familia está muy contenta. Es darle para adelante y espero que en un futuro, digamos, el laburo, digamos, mejore un poquito, ¿no? El tema para seguir mejorando. Y nada, agradecido, muchas gracias, y si no fuera por ustedes, no sé si estaría laburando en blanco, así. Bueno, les trajimos todos videos que hablan bien de la fundación, no sé si... no es por eso, pero sino porque son testimonios que está bueno recabar, y yo lo que quería destacar que en menos de un minuto de testimonio que nos mandaron, en este caso, mencionó 3 veces la palabra trabajo en blanco. Las trayectorias laborales de estos segmentos no son trayectorias caracterizadas por el registro laboral. Difícilmente hayan tenido un empleo registrado en la seguridad social de la población con la que nosotros trabajamos. Acá traje, bueno, un apartado muy cortito de uno de los documentos del OIT que hace hincapié en que en el desarrollo
esperen que corro acá. La frase, el desarrollo viene con el empleo, resume una realidad, el trabajo permite a los hogares de bajos recursos superar la pobreza y la expansión del empleo productivo y decente es la vía hacia el crecimiento y la diversificación de las economías. En todos los países, cualquiera sea su desarrollo, la base para impulsar la prosperidad, la inclusión y la cohesión social de manera sostenible y eficiente es contar con una oferta suficiente de empleos decentes. Cuando la escasez de empleos o medios de vida disponibles mantienen las hogares en la pobreza, hay menos crecimiento, menos seguridad y menos desarrollo humano y económico. ¿Por qué traje este extracto? Porque me parece que también es interesante dar cuenta de un tema. Nosotros trabajamos en la Fundación para lograr la inclusión laboral de las personas en situación de extrema vulnerabilidad. Pero lo cierto es que en contextos como el argentino, en los países en vías de desarrollo, lo que uno se encuentra es que hay una sustitución de trabajadores en los cuales el último que está en la fila, nosotros lo que hacemos es tratar de adelantarlo un poquito en esa fila para la búsqueda de empleo y para lograr la inserción. Pero el fuerte y el potencial de crecimiento está en la creación de nuevos empleos. Creación que se va a lograr con mayor desarrollo económico, con crecimiento, con expansión de la economía, con una balanza de pago favorable, que va a hacer que efectivamente haya más inversión, que se generen nuevos puestos de empleo. Los empleos verdes en esta situación son una gran oportunidad, que al mismo tiempo hay que tratar de profundizar y hacer que esto suceda, pero lo que quería hacer como un paréntesis en el cual nosotros desde la organización no perdemos de vista que lo cierto es que lo que estamos haciendo es una sustitución, porque es un mercado de empleo, como se suele denominar, monopsónico, en el cual la cantidad de vacantes disponibles, es decir, la demanda de empleo, nunca logra satisfacer la cantidad de oferta de trabajo, es decir, los trabajadores disponibles para acceder a un puesto de trabajo, sobre todo, en particular, en estos segmentos de oficios de baja calificación. Por eso, el rol de la formación profesional, de la capacitación durante la inserción laboral. Yo soy una ardua defensora de que la capacitación debe ser al momento de la inclusión laboral, y no necesariamente previa, porque con la población que nosotros trabajamos muchas veces han venido distintas organizaciones a ofrecernos capacitación y decir, tengo este curso, tengo aquel otro, pero lo cierto es que las personas, al no tener la plata para poder viajar, a no poder hacer el sostenimiento de estas instancias de capacitación en las semanas o en los meses, porque logran tener una changa, o mismo al no valorar esta instancia de capacitación porque no pueden vislumbrar la posibilidad de reinserción laboral posterior, hace que sean instancias que lo cierto es que muchas veces no son muy útiles en la población con la que nosotros trabajamos. Cuando uno trabaja, sobre todo, por eso les decía que el fuerte de población es mayor de 30, 35 años, porque cuando uno trabaja en políticas de empleo vinculadas a los jóvenes y a lograr la terminalidad educativa y demás, es otra la situación de formación. Entonces priorizar la formación ahí me permite después tener más credenciales educativas para poder incorporarme al mercado de trabajo. Sin embargo, cuando se analiza esta población, lo primero y principal es la inserción laboral. De la mano de eso va a venir un proceso de formación que obviamente que le va a generar mayores credenciales en términos de capital humano para poder luego reincorporarse al mercado de trabajo en mejores condiciones. Entonces tal vez tiene empleos más informales, trayectorias errantes de búsqueda de empleo o de intermitentes, pero después, a la medida que uno acompañe esto con formación, puede lograr empleos más estables, asalariados, registrados en la seguridad social, empleos seguros, poder tener la previsibilidad de lograr ingresos a lo largo del tiempo, es algo también fundamental. Por eso la seguridad en términos de previsión de poder acceder a un salario, la importancia de ser asalariados, de poder acceder a mecanismos también financieros, es muy importante. La capacitación y la formación financiera, herramientas, porque si no son víctimas, como veíamos en el caso de Erasmus, son víctimas de créditos mentirosos, digamos de alguna forma, en los cuales la gente se endeuda. Sabemos que en todos lados hay, bueno, saque su préstamo a tasa cero y demás, porque hay un pool de población con extrema necesidad que termina siendo víctimas de estos préstamos extremadamente usureros de los que son, bueno, víctimas nuevamente. Para ir terminando un poquito la presentación, también para no aburrirlos de escuchar mi propia voz todo el tiempo, me parece que es importante hacer foco en la importancia de la protección social. Acá yo les traje un fragmento en el que decimos: la importancia de la protección social cobra visibilidad cuando se llega a la edad jubilatoria sin aportes y habiendo trabajado en oficios que requieren de un esfuerzo y resistencia física considerables. La construcción, la gastronomía, maestranza, seguridad, venta ambulante, el cartoneo, o sea, los recicladores urbanos y demás, perdón, ahí suena un timbre justo,
son oficios de un alto desgaste físico. Entonces, ese desgaste hace que si una persona llegó a la edad jubilatoria sin aportes y tiene que seguir trabajando, se haga muy difícil, como veíamos en el caso del costurero. Entonces, se propicia el desgaste físico y el envejecimiento precoz, por eso la importancia de la protección social y de poder tener otros resguardos vinculados a otros debates que, digamos, no viene al caso traerlo, pero el análisis de la renta básica que se está trabajando últimamente, ahora fue un poquito desechado, pero bueno, son todos, o el seguro de desempleos extendidos, hacen que también esto sea como un piso mínimo de contención a esta población, sobre todo que tiene un desgaste físico fuerte. Acá les traje otro pequeño testimonio que dice: quiero volver a dignificarme y sentirme vivo y no tener que andar pidiendo o cuidando autos, teniendo trabajo, todo bien, obra social, salud, etc. Es el caso de una persona de 48 años que vive en el hogar Félix Lora, con secundario completo. No sé cómo venimos con el tiempo. Nos quedan 8 Joana. minutitos. ¿Cuánto nos queda? 8 minutitos. Ay, no tenemos tiempo para intercambio. Bueno, avanzo muy rápido para poder responderse a alguna pregunta. La estructura de fundación, les cuento muy rápido, lo que hicimos fue un trabajo fuerte de investigación y de indagación de lo que sucedía para poder generar una estructura fuerte en las oficinas de empleo en distintos puntos del mundo, en particular en Europa, y lo que hicimos es, por una parte, tomar en cuenta lo que dice una de las recomendaciones de la Unión Europea, que es en materia de desempleo de larga duración. Son considerados generalmente desempleados de larga duración aquellos que están más de 6 meses en situación de desocupación. Pero bueno, nada, para mencionarles que esto es un eje fuerte de políticas de empleo en Europa, y lo que hicimos es este esquema en el cual nosotros podemos identificar en la fundación las poblaciones que están en un alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo respecto de la distancia del mercado de trabajo. Y aquellos que están en un bajo riesgo son las personas que por ahí tienen acceso a internet, a un celular, a algunas herramientas de formación básicas, dispositivos informáticos y demás, con lo cual a ellos los ayudamos más bien a distancia. Las personas de mediano riesgo, aquellas que están requiriendo por ahí un empujoncito en materia de capacitación, ahí los asesoramos, pero el fuerte de nuestro trabajo son las personas que están en un alto riesgo, que están bastante alejadas del mercado de trabajo. Entonces ahí sí lo que se necesita y lo que se trabaja muchas veces desde las oficinas de empleo en materia internacional, y lo que hacemos nosotros es el contacto físico, el trabajo intensivo. Uno siempre ve las películas norteamericanas que va al asistente social, que va a la oficina de empleo, que conoce la historia, que hay un acompañamiento. Sin ese acompañamiento permanente con entrevistas, como les mostramos acá, ahora estamos tratando de hacerlo un poquito a distancia en la medida que nos lo permite el contexto, es muy difícil lograr la inserción laboral. Acá les traje algunos resultados, pero no me quiero adentrar en esto, pero sí lo que quiero es que ustedes puedan, yo ahora no tuve tiempo, pero al final de la presentación les quería mostrar un poco el potencial de la responsabilidad social empresaria en términos de inserción laboral y de los empleos verdes, pero me gustaría no quedarme en mi palabra para cerrar la presentación, sino dejar un espacio a preguntas que pudieran tener, si es que las hay. Eugenia, estuvo todo espectacular. Creo que tengo más preguntas de las que estaban en el chat, pero dentro de las preguntas que surgieron, una un poquito respondiste ahora al final, que era cómo se manejaron en este contexto de pandemia, o sea, cómo pudieron seguir evolucionando el trabajo de ustedes en este contexto. Bueno, básicamente lo que hicimos, como nosotros trabajamos con una estructura de entidades, hay unas 180 entidades que son comedores, iglesias, paradores, hogares de tránsito, el gobierno de la ciudad, el programa Buenos Aires Presentes y demás, que son los intermediarios entre las personas en extrema vulnerabilidad y nuestra organización. Ellos lograron, en la medida de lo posible, facilitar dispositivos informáticos para poder hacer las entrevistas a distancia. Lo hacemos mucho por teléfono, mucho por WhatsApp. Así que bueno, en la medida que podemos nos adaptamos, siempre tratando de equilibrar las personas que incorporamos a nuestra base de datos con las potencialidades de empleo que tenemos. Y en este contexto de COVID, las últimas 2 semanas hubo una cierta reactivación, pero lo cierto es que los 3-4 meses que pasaron estaba totalmente planchado las posibilidades de empleo de las vacantes, la posibilidad de movilizarse para ir a una entrevista de trabajo. En el sector alimenticio tuvimos algunas, pero bueno, sí, es una situación que se está empezando a normalizar de a poco ahora. Genial. Otra de las preguntas que aparecieron ahí es, bueno, a mí me encantó esto que dijiste de la capacitación durante el periodo de inserción, porque yo también estuve pensando esto de
un montón de cosas que dijiste, pero tiene que ver con cuando están en este contexto, las personas que están viviendo esta situación de vulnerabilidad, ¿qué están pensando? Porque ya el pensamiento es si tengo o no posibilidades para entrar a un programa así, y después ahí, ¿qué creo sobre mí mismo? Esto también es algo que dijiste, porque en un momento olvidó cuando vos dijiste cómo se definen a ellos mismos, cuando empezaron a definirse a ellos mismos a la hora de entrar a un puesto laboral. Sí, En bueno, sentido trabajar en términos de autoestima es fundamental. Tenemos un equipo de psicólogas que siempre está acompañando, pero psicólogas y psicólogos que están acompañando este proceso, porque al momento de presentarse a una entrevista de trabajo es fundamental. Y nosotros siempre hacemos la pregunta, la instancia de entrevista de cómo te ves de acá a 3 años. Entonces ahí detectamos un poquito las historias, la forma de autopercibirse, y hay veces que la gente dice, bueno, me veo con un trabajo, yendo para adelante, logrando trabajar de lo que me gusta, o logrando un trabajo con protección social, con obra social, o dándole obra social a mis hijos, o lo que fuera, y también detectamos casos en los que hay gente que dice, básicamente, que se imagine muerta, porque la situación de calle es sumamente extrema. Entonces lo cierto es que a veces esos testimonios dicen eso, y ahí, no en estos casos extremos que suceden, sí en particular, pero no son los más comunes, pero sí de gente que se ve en peores condiciones y demás, que vamos a ver con qué nos vamos a encontrar el año que viene, porque esta situación post-pandemia viene muy difícil. Y lo cierto es que la gente está muy preocupada, entonces ahí tratamos de apuntalar mucho esto de la autoestima, de acompañar en la medida de lo posible alguna instancia de capacitación o de formación, que ya digo, como decís vos, Joana, es importante la inserción laboral, pero mientras no se logra esa inserción, bueno, un acompañamiento desde el lado de la formación también, todo ayuda en la medida que se pueda sostener en el tiempo. Genial, gracias. Bueno, otra de las preguntas era cuál era, si había algún espacio de contención emocional o psicológica. Lo acabas de responder puntualmente, que tienen todo un equipo. Bueno, otra pregunta que decía es, ¿cuáles son las acciones que realizan desde la Fundación para lograr esta igualdad de condiciones? Bueno, primero que todo lo que hacemos es brindarles la posibilidad de entrevistarlos, de que formen parte de nuestra base de datos, de conocer sus trayectorias ocupacionales, de qué quieren, pero también de qué pueden trabajar, porque por ahí una persona se define como, puedo dar un ejemplo, albañil. Bueno, hay que detectar si es ayudante de albañil, medio oficial, oficiales albañiles, conseguimos trabajo siempre, porque es algo que falta en el mercado, pero bueno, la mayoría de las trayectorias requieren de poder analizar bien ese puesto de trabajo. Entonces tenemos como un nomenclador muy específico del saber hacer de las personas, y ahí lo registramos todo en un sistema a través de la plataforma de Salesforce, que es Salesforce for Non-Profit. Las herramientas informáticas son fundamentales. Mi socia Alexandra es una genia que maneja todo a la perfección y que pudo hacer una gran adaptación del sistema Salesforce, que es lo que nos permite conectar oferta y demanda de empleo y las características de las vacantes que llegan. Las vacantes llegan a través de nuestra página web, ahí de paso a paso el chivo, el que tenga algún puestito o algún conocido, empresa, comercio, los comercios son una fuente muy importante de trabajo para nosotros. Las pymes, ahí pueden ingresar su búsqueda a las 24 horas, 48, nosotros lo llamamos. Pamela es la que se encarga particularmente de esta labor, y lo hace en forma excelente. La mayoría, bueno, nosotras principalmente somos voluntarias, tenemos un equipo muy chiquitito de staff, pero lo cierto es que tenemos como más de 40 voluntarios que están haciendo todas estas labores de contención, de búsqueda de vacantes y demás, y trabajamos continuamente en interacción con otras organizaciones que requieren de nuestro servicio, ¿no? Porque si uno tiene un comedor, por ejemplo, bueno, le da de comer a la gente, pero en materia de inserción laboral, que es la forma más efectiva de salida más permanente de la pobreza, es muy difícil la respuesta. Entonces ahí acceden a nosotros y dicen, bueno, tengo esta población que está buscando empleo, porque de 50 personas que van a un comedor, tal vez hay 10 que pueden estar buscando empleo activamente, y hay 4 que están en condiciones de trabajar, porque si están en una situación, por ejemplo, bueno, de adicción o de alguna otra imposibilidad, no podemos ayudarlos en este momento hasta que no puedan resolver esas cuestiones, pero entonces se hace como se va achicando el embudo, y las entidades nos van pasando a la gente que está buscando trabajo con necesidad y que tiene la posibilidad de insertarse, y ahí nosotros ponemos toda la carne al asador para lograr esa reinserción laboral. Perfecto. O sea, ustedes ahí también harían como un papel de nexo entre tanto quien está buscando una fuente laboral como los que tienen también una oferta laboral. Entonces, Exacto, sí. ¿Cómo hacen las dos partes para conectarse con ustedes? Si querés compartirlo, que ya nos quedan poquitos minutos, así, para que quede claro cómo hace quién tiene una fuente laboral y quién tiene una demanda más bien laboral, para que nos quede claro. Yo creo que no sé si quedó muy clarito eso.
Bueno, bueno, pasa que está un poquito lenta la presentación, pero les muestro acá vamos a ver, si se meten en culturadetrabajo.org.ar, ¿Sí? nosotros tenemos una pestañita, obviamente, que pueden, bueno, obviamente llamar por teléfono, tienen todos los datos de contacto. Lo cierto es que ahora nuestra forma de acceder a la bolsa de empleo generalmente es a través de entidades. Por ejemplo, si una persona conoce a una persona que está en situación de calle y que quiere ayudarla, bueno, lo probable que vamos a hacer es vincularla con alguna entidad que le va a dar soporte en materia de otras cuestiones, y que ellos después nos la remitan. Por eso trabajamos en red con entidades de la sociedad civil. Y tienen esperen que voy a cerrar, a ver si se pone un poquito más rápido. Tiene una parte que dice busco trabajadores, no me acuerdo exacto cómo dice, me corregirá, busco personal, perdón, y ahí pueden cargar todos los datos para lograr esa búsqueda de empleo, y nosotros a las 24, 48 horas los llamamos, y podemos después ya estar en contacto vía Instagram, vía Facebook, vía mail, vía todo, con los empleadores, porque la verdad es que necesitamos muchas vacantes, cada vez se necesitan más vacantes, y en este contexto aún más. Entonces ahí se meten, pueden cargar, acá tenemos algunos de los principales oficios, y acá, bueno, es un formulario bastante cortito, en el que se ponen las características del trabajo, de lo que se necesita, los horarios y demás, y después buscamos en nuestra base de datos lo que más se adecue, hacemos todo el proceso de intermediación laboral, de generar la entrevista, de una terna, tratamos de que las ternas sean acotadas, para no generar expectativas, porque si yo le mando a un empleador 10 personas, y se va a quedar con una, hay 9 en la que estamos fortaleciendo el desaliento. Entonces tratamos de que sea bien estricto ese programa, de mandar a 1 o 2 personas, para poder lograr que la persona se quede contenta, que está buscando trabajo, pero también el empleador, y lo que hacemos, que es lo más importante, un seguimiento permanente de esa inclusión laboral. Cómo va por parte del trabajador, pero también por parte del empleador. Si la persona está cumpliendo, si está yendo horario y demás, si se le pagó el salario que correspondía, siempre en términos de intermediación, digamos. Esto es como un servicio gratuito, los empleadores pueden hacer donaciones, por supuesto, pero es un servicio gratuito en el cual hacemos de conexión, y después ya la relación fluye entre trabajador y empleador. Claro. Bueno, Euge, muchísimas gracias por todo lo que compartiste. Te pido, porfi, que dejes de compartir pantalla, así nosotros podemos volver a visualizar todo de vuelta. ¿Listo? Muy bien. Te agradezco un montón la participación. Todos tenemos más preguntas, pero obviamente ya nos pasamos de tiempo y nos vamos a robar tiempo a la próxima charla. Así que, bueno, gracias por todo lo que nos compartiste, por el espacio y por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por dejarnos compartir el trabajo que hacemos y por acompañarnos.